Buenos días. Bueno, la idea de esta clase asincrónica es ver en detalle el ejemplo que tendrían que hacer ustedes, que propone Playground. Yo lo que voy a hacer ahora es dárselos resueltos con la intención de que ustedes lo hagan paso a paso, ¿sí? Ya que bueno, la clase de hoy no nos vamos a poder ver. La idea es que lo hagan paso a paso, o sea, que por favor se tomen el trabajo de entrar a Start Your Spring, de descargarse el proyecto con las dependencias que ya hemos visto y hemos aprendido, eh, para trabajar principalmente con lo que es la dependencia de Mongo, para trabajar con la dependencia web, para todo lo que es MVC, y en principio sería la única que necesitarían para este ejemplo. De ser necesario, agregarlo en el POM XML, pero no tendría que haber mayor complicación. Les voy a mostrar, digamos, como comenté en detalle, ya el ejemplo funcional, pero es la intención que ustedes, como hicimos en la última clase, comenzando de cero, entrando y descargando la aplicación de cero, creando cada uno de los paquetes y las clases de cero, lleguen a realizar el ejemplito que les propone Playground y tomen como base la resolución funcional que les voy a mostrar en este momento y que ya la tienen, ¿sí? O sea, por supuesto, como siempre, como todas las clases, se lo pueden descargar, la pueden ver, pero es importante, es muy importante que lo realicen de cero, ¿sí? Que hagan cada una de estas clases ustedes. Pueden tener, si quieren, abierto el otro en otro IntelliJ, la aplicación, e ir copiándola, ir viéndola, pero es muy importante que la escriban, que la hagan ustedes a conciencia, ¿sí? Comprendiendo qué es lo que estamos haciendo. Vuelvo, es lo mismo que hemos trabajado en todas las clases en las que lo hemos hecho paso a paso. No hay diferencia, es más, pueden utilizar el proyecto base, o sea, cuando ya hemos creado el primer proyecto Mongo, y ya descargamos nomás para abrir el POM, pueden tranquilamente utilizar ese y comenzar con este proyecto que debería funcionar. Justamente es la idea, ¿no? Armar este proyecto base. Si ya tiene las dependencias que vamos a utilizar, aunque estén en diferentes proyectos, podríamos tranquilamente importar ese proyecto y continuar y trabajar con él, con estos diferentes proyectos, pero que utilizan las mismas dependencias. Entonces, pueden hacer eso, pueden entrar a Spring.io, a Start Spring.io y realizarlo bien de cero, como quieran ustedes. Hecho esto, ejecutado desde Maven el clean y el package para que arme la aplicación base. La idea es entonces que este ejemplito que tienen, paso a paso, creen. Primero, en realidad como a ustedes les parezca mejor, por supuesto, pero por ahí la idea para seguir un poco el lineamiento de cómo fuimos trabajando es crear el modelo, el repository, después trabajar con lo que es el service y el controller, ¿sí? Dependiendo de los métodos que vayamos creando, y comenzamos ya a agregar sistemáticamente nuestro paquete sections, ¿sí? Así que bueno, esto también se los voy a mostrar en el ejemplo, y vuelvo, la idea es que lo hagan paso por paso. Y lo que vamos a ver también aquí, como para que cierre un poco algo que no hemos visto en clase, pero que sí está en Playground, para que al día de hoy ya en teoría ya lo tendríamos que tener visto, pero en clase no lo hemos visto, así que bueno, nada, se los voy a mostrar puntualmente aquí, pero esto, luego también en Playground está en una de los live coding explicado también en detalle.
importante ya a esta altura tener instalado todo, por supuesto, todo lo que está relacionado a MongoDB, si no, no hay manera de que podamos trabajar con MongoDB. Y bueno, recuerdo que no es necesario para el proyecto final que utilicen MongoDB, pero bueno, por supuesto, quien lo quiera utilizar, bienvenido. Solo creo que ya estamos viendo. Bueno, vamos a tener en este ejemplo, bueno, lo podemos leer, por supuesto, desde Playground, pero básicamente es un sistema de cadetería, de paquetería, entrega de paquetería, donde tenemos desde lo que es el modelo, un destino, un paquete y un destino. Y algo que hemos trabajado también clase anterior es estas clases nuevas, ¿no? Estos tipos nuevos, estas enumeraciones, donde se nos explicita que un paquete puede tener un destino, ¿sí? Justamente estos destinos los vamos a trabajar desde las enumeraciones, donde se nos detalla que un estado puede estar por recoger, en camino o entregado. Entonces, para aprovechar, para trabajar con las enumeraciones, como hemos visto en clase, se los vamos a agregar. Esto no es más ni menos que crear, ¿sí?, una enumeración, darle su nombre y, por supuesto, como propiedad, ¿no? Las propiedades que trabajamos en las clases, le damos las distintas posibilidades que puede tener esta enumeración por recoger, en camino, entregado, en espera, devuelto, etcétera, etcétera. Luego tenemos lo que es el destino, que ni más ni menos que la clase que respetamos también desde el documento, donde tenemos una calle, un número, una localidad, una provincia y después todo lo que es el constructor vacío, sus getters y setters. Y que esto le podríamos agregar también el toString en caso de que lo pudiéramos necesitar. Y luego lo más interesante, que es el paquete, que es con quien lo vamos a relacionar con MongoDB, ¿sí? Por eso le agregamos el document y ya lo dejamos todo por defecto, como para que tome el ID, donde ahora vamos a ver cómo trabajarlo desde Postman. Vamos a agregar algunos valores en Postman y justamente lo vamos a trabajar vamos a ver estos valores que agreguemos, que modifiquemos en MongoDB. Pues son muy importantes para este ejemplito que tengamos las herramientas instaladas. En mi caso voy a usar Studio 3T. Si ustedes se lo instalan, Studio 3T, nada, es una herramienta por ahí más orientada a la profesional y tiene, bueno, un mes de uso. Y si no, bueno, ya es pago, y si no, podemos descargarnos la versión gratuita, bien estilo IntelliJ, ¿sí? La versión paga y la versión comunitaria. Bien, entonces, bueno, tenemos nuestra clase paquete, también no tiene nada extraño, es una clase entre comillas común y corriente, no va más allá de todas las propiedades que nos piden en el documento que le agreguemos, y único relacionarlo, ¿sí?, como trabajamos con todo lo que hemos visto de Hibernate para MySQL, a la colección paquetes. Esto quiere decir que vamos a tener que crear una colección paquetes desde MongoDB. No es que esto automáticamente lo va a crear y ya va a crear la relación y va a quedar todo funcionando, porque como estuvimos trabajando al día de hoy. Aquí tenemos que crear esta base de datos y puntualmente este paquete, donde la base de datos la vamos a tener dentro de lo que es Resources, Applications, Proprietors. Bien, aquí tenemos todo lo que es la configuración, también un poco más de lo mismo, por ahí de lo que estuvimos trabajando con H2, donde le tenemos que indicar las configuraciones para la conexión. En este caso le estamos indicando que la base de datos se va a llamar paquetes y
que la colección también se va a llamar paquetes. O sea, vamos a tener que crear la base de datos por un lado y o las colecciones para relacionarlo, para trabajar. Entonces, creada las tres clases, ¿sí? Tenemos nuestra clase destino, nuestra clase, nuestra enumeración estado y la clase paquetes, donde la vamos a relacionar a la colección que vamos a crear en la base de datos. Luego continuamos ya con las distintas capas, con las clases o interfaces para poder justamente trabajar con estas clases, que siempre vuelvo a tomarlo como esta relación que vamos a tener con la base de datos, que ahora puede ser Mongo, que podría estar tranquilamente con MySQL, que lo podemos tener con cualquier otra base de datos de cualquier tipo, ¿sí? Y justamente gracias a estas anotaciones que vamos agregando y que vamos configurando, de esta manera automática, Spring Boot conecta, ¿no? o administra estos datos o estos valores que podemos ir enviando mediante los posts, mediante los get, también utilizando otras anotaciones que vamos a ir agregando en las otras clases. De esta manera simple y automática envía los datos, ¿sí? lo vamos trabajando desde el backend, desde todas estas capas, controllers, model, repository service, etcétera, relacionándolas, pero que de manera automática estos datos, estos valores, los inserta en la base de datos de una manera mucho más simple que si lo tuviéramos que hacer todo a mano nosotros. Entonces, ya con las clases, ¿sí? El modelo ya creado, entendemos que es lo primero que hicimos, lo primero que dibujamos, armamos nuestro UML, ya tenemos todo bien armadito. Generamos nuestras clases donde, en este caso puntual, solamente vamos a relacionar paquete, la colección paquete, con lo que podemos ver como la propiedad o lo que sería el registro, a lo que estamos acostumbrados de MySQL, el registro ID. Entonces va a ser con este valor, con este objeto, el que vamos a estar, con el que podemos interactuar con este dato para agregar en esta colección paquete o tomarlo, leerlo y mostrarlo por pantalla, lo que fuera necesario. Detalle interesante a tener en cuenta es que en este caso no tienen parte visual, y justamente la parte visual es la que tratamos desde Postman. Entiendo que en este momento, mientras hago el video, están haciendo el curso con Javier, donde van a ver justamente la parte visual. Entonces creo que es interesantísimo, ya entendida la parte de lo que es el backend, y ya hoy, a la fecha de hoy, lo que es la estructura no va a salir de lo que tenemos en este ejemplo, que es prácticamente lo que estuvimos trabajando hasta el día de hoy, agregado exception, agregado esta capa exception, donde vamos puntualmente a agregar las clases con nuestras excepciones. Ya prácticamente tenemos la base completa, la base terminada. Entonces, volviendo, ya teniendo nuestras clases diseñadas, donde también invito a que jueguen y, por ejemplo, agreguen, ¿por qué no?, la tabla destino, ¿sí? O la colección destino a la base de datos. Puede ser interesante como para agregarla, y que también agreguemos o podemos tomar no solamente los datos de paquete, como tenemos relacionado en este caso con la base de datos, sino agregar también destino. ¿Sí? Se lo dejo ahí como para
quien quiera jugar con eso. Entonces, una vez armada estas tres clases, ¿sí? Que tranquilamente las podemos relacionar con el cliente, el odontólogo, los clientes, las direcciones, etc. Pasamos al repository, donde vamos a y vuelta a relacionar con todo lo que aprendimos con MySQL, con lo que es JPA para relacionar en MySQL. Fíjense que es no igual, pero muy, muy parecido. ¿Sí? Creamos la interfaz y que va a extender, en vez de ahora JPA, etcétera, etcétera, de Mongo Repository, donde le vamos a dar el paquete o la clase con la que a la cual estemos relacionando y el tipo del ID de dicho paquete. Lo mismo para cada interfaz que vayamos agregando. ¿Sí? Si creamos un destino repository, pues lo mismo con los métodos que vayamos agregando, aprovechando este extends Mongo repository, del cual podemos obtener todos estos métodos, entre comillas, de manera automática, que nos ayudan, nos simplifican muchísimo el poder obtener todos los o paquetes o destinos o clases que relacionemos dentro de con los métodos de esta interfaz. Creado el repository, desde nuestro service vamos justamente vamos a ver los métodos que vamos a agregar, que vamos a utilizar para ya sea listar, editar, los métodos relacionados directamente a lo que va a ser el ABM, el agregar, borrar, quitar, buscar, todo lo que vayamos a trabajar, a interactuar desde las acciones, de los métodos con los que desde el modelo vayamos a obtener, tengamos desde el repository para interactuar, es donde vamos a utilizar como pasarela, como pasamanos, ¿sí? Donde vamos a conectarnos de una capa a la otra y vamos a definir todos estos métodos, donde dejo un poquito en suspenso por ahora la excepción, la dejo un poquito en suspenso para ver cómo es que la definimos, cómo la armamos y cómo la llamamos desde el servicio, donde vamos a crear entonces estos métodos donde devolvemos todos los paquetes o hacemos búsquedas específicas y retornamos todos esos paquetes con esa búsqueda específica, por ejemplo, en estado en camino, etcétera, etcétera, y donde ahora vamos a ver pues, puntualmente qué es esto de esta excepción que generamos en tiempo de ejecución. Creado el modelo, el repository y el service con todas las clases relacionadas. En este caso solamente estamos trabajando con paquete service. Ya podemos seguir con lo que es el controller para ver en detalle ahora la excepción. Entonces, desde el paquete controller o la clase con la que estemos trabajando, controller, vamos a crear todos los request mapping para poder justamente o listar o agregar o ver los objetos con los que queremos trabajar, que van a estar relacionados al modelo que enganchamos con MongoDB, justamente para poder agregarlos en la base de datos mediante estas relaciones, mediante estas anotaciones automáticas, donde vamos definiendo entonces la entrada, todo lo que son los request mapping, los post mapping para enviar
los datos y todo lo que es getMapping para tomarlos y mostrarlos. Que esto van a ser los datos que vamos a poder tomar o mostrar por pantalla cuando tengamos la parte visual lista, o mostrarlos por cualquier objeto visual con el que podemos estar trabajando. Nosotros vamos a ver puntualmente desde Postman, ¿sí? Lo genial sería, si ustedes ya van a estar viniendo de la clase de Javier, que ya puedan agregar la parte visual a toda esta parte del backend. Entonces, bueno, armado, ¿sí? Todas estas clases, las cuales ustedes van a armar una por una, clic con el botón derecho en New Class y las van a ir viendo, y las van a ir escribiendo una por una, siguiendo el orden que estuvimos viendo recién. Vamos a ver el tema de las excepciones que agregamos a la clase anterior, ¿sí? Vamos a ver puntualmente, como también nos piden en el texto que agreguemos. Vamos a crear una excepción que lo que va a hacer es, dado un string que se va a generar por esta excepción, la vamos a tomar como parámetro y la vamos a enviar, la vamos a mostrar en la parte visual. ¿Cuál será esta parte visual? Ni idea, yo la envío, ¿sí? Mediante el post la envío, y en la parte visual se va a encargar de tomarla y mostrarlo. Error, no se encontró el archivo, el que fuera, no se encontró la página, pero la excepción va a estar tomada desde el back, y el texto, este objeto que va a enviar desde el back va a ser mostrado en la parte visual, lo que podemos tomar como el front. Nosotros lo vamos a trabajar desde el Postman. Lo genial de esto sería que ustedes lo puedan agregar en la parte visual, ¿no? Que nos muestre un cartelito o algo que diga error, no se encontró el archivo, error, no se encontró la página, etc. Entonces, creada esta excepción, que por supuesto extiende de exception, ¿sí? de la excepción más general que se nos pueda ocurrir, vamos a desde el constructor vamos a darle como parámetro un string, y lo que vamos a devolver justamente mediante super es a la superclase, o sea, a la exception, le vamos a devolver ese mensaje: error, no se encontró el archivo, error, no se encuentra la página, etcétera, etcétera. Donde desde el servicio es entonces cuando generamos y mostramos esa excepción, generamos la excepción y damos como parámetro este error, este problema que tuvimos para generar esta excepción. Puntualmente en el texto nos pide que si no encuentra un código del paquete, nos genere la excepción. Entonces, de esta manera damos como parámetro este error, que es lo que nos va a mostrar lo que vamos a ver ahora justamente desde el Postman. En caso de que no sea así, bien, esto tener en cuenta que este if va a ejecutar esto en el momento que se genera la excepción corta con toda la ejecución. Si esto no ocurre, si no tenemos excepción, tranquilamente retornamos el paquete guardado. Bien, o sea, agregamos este objeto a la base de datos. Entonces, vamos a ir, ¿sí? Terminado todo esto, escrito todo esto, ejecutado, vamos a ir al Postman. Vamos a crear desde Postman, ahí estamos viendo, ¿sí? Desde localhost paquetes, lo que vamos a hacer es crear un objeto, enviarlo mediante post, y si todo va bien, tendría que guardarlo en nuestra base de datos MongoDB. Vamos a ejecutarlo. Primero vamos a ver si
Perfecto, fue todo bien. Teóricamente, agregó entonces con ID 8, código 33, nombre 1, estos valores. Vamos a ir entonces a nuestro, vamos a ir a buscar nuestra base de datos. Para esto, como vimos en Playground, vamos a tener que crear una base de datos. Le vamos a poner de nombre paquetes. ¿Sí? Una vez que la creamos, nos va a crear la base de datos paquetes. Dentro de paquetes vamos a crear una colección, paquetes. ¿Sí? Y ahí vamos a tener nuestro objeto. Y aquí tenemos el objeto previamente creado. Aquí está. Bien. Este es el objeto que acabamos de crear. Y lo que vamos a hacer ahora, también lo vamos a probar desde el Postman. Vamos a crear el mismo, ¿sí? Con el mismo ID, el mismo código. Vamos a repetir el ID y vamos a ver si se genera la excepción. Y lo interesante de esto es que deberíamos ver esta excepción. La excepción se va a generar en realidad desde nuestro código, pero lo tendríamos que ver desde Postman, el mensaje de error que tenemos en nuestro código, que hemos agregado en nuestro código. Ya existe el paquete con el código y el código ingresado. Entonces, el mismo objeto voy a enviárselo nuevamente, no voy a hacer ninguna modificación. Este es el que agregamos previamente. Send. Y ahí estamos. Ya existe un paquete con el código 33 y por supuesto vemos que no ha agregado nada en nuestra base de datos Mongo. Bueno, nada, este ha sido un poco un repaso general, ver en detalle y bueno, ver que realmente agrega los datos a una base de datos Mongo y ver la ejecución de la excepción. Así que bueno, nada, con esto estaríamos al día. Cualquier cosa, no duden en preguntar.